Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad de este nuevo día que Él nos da y poder venir a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y bueno, pues quisiera esta mañana poder yo comenzar con lo que ayer les estábamos mencionando acerca de los grupos de salvados. Y yo quedé que íbamos a leerles la cita. Esta cita se encuentra en Conflicto de los Siglos, en el capítulo 43, prácticamente es el capítulo final del Conflicto de los Siglos. Entonces ahí en el capítulo 43, que se llama El fin del conflicto, ahí en el capítulo 43, nosotros leemos la siguiente cita que dice de la siguiente manera. Dice así: inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Estos son los que nosotros identificamos como los tizones arrebatados del incendio. ¿Quiénes son esos tizones arrebatados del incendio? El profeta Zacarías usa esa expresión allá en el capítulo 3 de su libro del profeta Zacarías, cuando Josué está orando y Satanás aparece para acusarlo. Él dice: Jehová te reprenda. Dice ahí la palabra de Dios que el Señor, el ángel de Jehová, le dice a Satanás que ha escogido a este como un tizón arrebatado del incendio. Mas, sin embargo, esa expresión, ese término se utiliza como el mismo párrafo lo dice: inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás. Personas que sirvieron a Satanás, personas que estuvieron dedicadas, entregadas a su servicio, no solamente abiertamente, sino indirectamente. Pero dice: pero cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Pensemos, por ejemplo, en el ladrón de la cruz, que nadie pensaría que en sus últimos momentos alcanzaría la salvación. Luego dice el mismo párrafo allí: vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Obviamente, entendemos que este grupo es del que hablábamos un poquito ayer, los 144,000, porque son los 144,000 los que llegan en vida a perfeccionar el carácter de Cristo. Son los 144,000 los que en la etapa final de su vida llegan ellos a honrar la ley de Dios, y como veíamos ayer, tienen 4 victorias. Enfrentan a la bestia, el sistema papal, a su imagen, o el falso profeta, que es lo mismo, el protestantismo apóstata, la marca de la bestia, la ley dominical y su número. Entonces estos son los 144,000, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Y luego dice: y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Ahí viene el tercer grupo. Si se dan cuenta, pensaríamos nosotros que inmediatos al trono estarían los 144,000, ¿cierto? Mas, sin embargo, en la cita dice que inmediatos al trono están los tizones arrebatados del incendio. Y después le siguen los 144,000. Y en tercer lugar sigue, dice aquí, los millones. Los millones, dice, de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Recordemos
que en cada época diferente hubo mártires, en cada época. Y recordemos también que Apocalipsis 17 menciona que volverá a haber mártires. Recordemos que Apocalipsis 17, cuando se estudia en el contexto, la parte final de Apocalipsis 17, escatológico, nos está hablando del nuevo orden mundial. Y cuando habla allí de la mujer que es ebria por la sangre de los santos, obviamente se refiere a los mártires, que todavía falta que haya. Y recordemos lo que bajo el quinto sello ve Juan. Él ve las almas de los mártires clamando y el Señor le dice, aguanten, aguanten un tiempo hasta que el número de sus consiervos sea completado. Quiere decir que antes que se cierre la gracia, el tiempo de gracia, porque después de la gracia ya no hay, la inspiración dice que después de la gracia sería un triunfo para Satanás que hubiese mártires, pero antes de que se cierre la gracia sí va a haber mártires y su sangre, como fue en la Edad Media, a principios de la era cristiana, igual va a ser como semilla y ellos van a dar testimonio. A eso se refiere Mateo 24:14 cuando dice, será predicado el evangelio por testimonio. Martireo es la palabra griega que se refiere a los mártires que va a haber bajo la gracia en este tiempo final. Y luego dice la cita, termina diciendo, y más allá la gran muchedumbre que nadie podía contar entre las naciones, las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas, teniendo palmas en su mano. Como último y cuarto grupo se encuentra la gran muchedumbre. Es por este párrafo que yo estoy leyendo aquí dentro de este capítulo titulado El fin del conflicto. Es por este párrafo que hemos llegado personalmente a la conclusión de que dentro de esos dos grupos, que generalmente son los vivos y los que resucitan, se encuentran estos cuatro grupos que son los tizones arrebatados del incendio, los 144,000, los mártires y la gran muchedumbre. Y termina la cita diciendo, su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en su mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Todos estos redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyanse la salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos, el poder y la malignidad de Satanás han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores entre toda esa muchedumbre. Ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es salvación a nuestro Dios y al Cordero. Qué hermoso, qué precioso, ¿verdad? Será aquel momento cuando, por la gracia de Dios, tengamos la oportunidad de estar allí delante del trono del Cordero. Y yo siempre he dicho, no sé si la voluntad de Dios va a ser que uno sea mártir, porque uno podría decir como el apóstol Pedro, ni yo te negaré. Y al final de cuentas termina uno negando al Señor. Es mejor decirle Señor, orar al Señor y decirle Señor, tú sabes, tú conoces nuestro corazón. Si usted sabe que vamos a permanecer firmes, vamos a permanecer fieles, que se haga su voluntad. O vamos a estar en el grupo de los 144,000. Pero en cualquiera de estos grupos, principalmente nosotros que vivimos en el tiempo final, tendremos que estar, ya sea con los mártires o con los 144,000, cualquiera de estos grupos que estemos nosotros, que permanezcamos fieles al Señor para que nosotros podamos estar también un día como
dice allí, delante del Cordero. Y donde quiera que estemos, lo importante, lo más importante, mis queridos hermanos, que estemos con la ayuda y con la bendición de Dios. Hoy queremos hablar un poquito acerca de la imagen de la bestia o de la segunda bestia que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Ajá. Hoy queremos hablar de la bestia que se encuentra en Apocalipsis 13. Yo he titulado a este tema Marcados para morir, marcados para morir. Y eso me recuerda, ¿cierto? Alguien me dijo, hay una película que así se llama, Marcados para morir. Yo no recordaba, sinceramente, no he visto la película. Me comentan que es una película, parece ser que de un pastor, no sé, me dijeron, pastor Bullón, algo así. Yo no la he visto, pero coincidentemente no lo hice pensando en el título de la película, pero así titulamos a este tema, Marcados para morir, basado en Apocalipsis 13, en la segunda bestia de Apocalipsis 13, que representa nada menos y nada más, como vamos a estudiar en esta mañana, pues a los Estados Unidos. Y vamos a comenzar estudiando Apocalipsis 13, versículo 11, que nos dice de la siguiente manera: después vi otra bestia que subía de la tierra. Como vemos, la primer bestia sale de una zona poblada, sale del agua. El agua en profecía representa naciones, muchedumbres, pueblos. Apocalipsis 17:15. Pero la segunda bestia surge de la tierra, de una zona totalmente despoblada. Surge de la tierra. Y dice la palabra de Dios que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia es interesante porque tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora, conflicto de los siglos, la página 436 y el párrafo 1 dice que los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, representan inocencia y mansedumbre. Obviamente el cordero representa todas esas cosas, un corderito, ¿cierto? Juventud, representa inocencia, mansedumbre, y añade la inspiración ahí en Conflicto de los Siglos en la página 436, añade rasgos del carácter de los Estados Unidos. Y menciona que cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Todos sabemos, a la luz de la historia, que Estados Unidos se funda precisamente, como dice acá, de estos expatriados cristianos que huyen a América en busca de qué, en busca de libertad, perseguidos por la opresión papal, llegan a Estados Unidos, América, y fundan una nueva nación que como fundamento de sus leyes tiene precisamente la libertad religiosa. Entonces, Estados Unidos es una nación que surge de la nada, ¿verdad? Surge de la nada, contrario a la primer bestia que surge de entre pueblos, naciones, muchedumbres, y surge, como dice acá el párrafo, en juventud, en inocencia, en mansedumbre, con esa característica del cordero, dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas sin embargo sufriría una transformación, porque la palabra de Dios en el mismo versículo dice que llegaría a hablar como dragón. Y la palabra de Dios nos enseña claramente a quién representa el dragón.
El dragón, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, pues representa a Satanás. Y mire, quiero que note lo siguiente. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón de este símbolo, sigo leyendo ahora en la página 437 del mismo libro, Conflicto de los Siglos, los cuernos como de cordero y la voz como de dragón de este símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Es decir, una nación que se funda, ¿cierto? Se funda en la libertad religiosa, pero va a sufrir y está sufriendo y prácticamente está llegando a esa culminación ya, esa transformación. Nunca antes en la historia, mis queridos hermanos, amigos, nunca antes en la historia de los Estados Unidos, una nación que fue edificada en esos fundamentos de la libertad religiosa, el Papa se había parado en el Senado, como sucedió en el 2015. Incluso en la misma historia de los Estados Unidos hubo ocasiones durante otros gobiernos donde quisieron tener acercamiento. Ahora olvido el nombre de este presidente, ahora se me fue, pero uno de los presidentes de Estados Unidos dice, no, usted no es bienvenido aquí. Ustedes son representantes de aquellos que han perseguido, matado, eh, asesinado por causa de la palabra de Dios. Ustedes no son bienvenidos aquí. No recuerdo ahora cómo este presidente, su nombre, de forma contundente, manda esta carta al Vaticano y prohíbe que él llegue allí a ese lugar. Pero las cosas iban a cambiar. Eso estaba escrito en la profecía, Apocalipsis 13, y sufriría una transformación de cordero a dragón. Entonces, ese símbolo indica una extraña contradicción entre lo que profesa ser un cordero, un país de libertad, un país donde se permite adorar a Dios con toda libertad, que no oprime, que no hace lo que hizo el sistema papal en la Edad Media, y lo que ahora está representando, un dragón. Y mire qué interesante esta expresión. Dice que habla, ¿verdad? Habla como un dragón. Mire lo que dice Conflicto de los Siglos, mis hermanos. Dice así, mire, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Qué interesante. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Cuál es el hablar de una nación según la inspiración? Son los actos de las autoridades legislativas. ¿Cuál es el sistema legislativo? Yo no sé allá en Colombia, donde usted nos está viendo, en las otras partes donde nos esté viendo, pero acá en México, el sistema legislativo es lo que nosotros llamamos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados, que cuenta aproximadamente con 501 diputados, es donde se legislan las leyes. Y hay algo que se llama mayoría calificada, que es cuando se tienen las tres partes de un total, vamos a dividirlo en 4, y para que haya mayoría calificada de esos 4 tiene que haber un tercio. Eso es mayoría calificada. Y hay algo que se llama también mayoría simple, que no es necesario tener un tercio, sino que simplemente si son 500 con 251, ya es mayoría simple, pero para que sea mayoría calificada tiene que tener aproximadamente 350 por ahí más o menos. Eso, donde se legislan las leyes, la Cámara de Diputados, y de ahí pasa a la Cámara de Senadores. Ajá, acá en México es una diferente, pero tanto los diputados como los senadores se llama poder legislativo. Y luego tenemos el poder judicial, que es
los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no sé allá donde usted nos ve, pero acá en México son 9, en Estados Unidos también, 9. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y luego está el Poder Ejecutivo, que es el presidente. El Ejecutivo es el presidente. Entonces tenemos esos 3 niveles de poder. Ahora, me llama la atención porque miren lo que dice Apocalipsis 13, versículo, hablando de la primer bestia en su surgimiento, cuando esta bestia persiguió, mató, hizo, deshizo en la época de la supremacía papal del 538 al 1798, esos 1260 años. Mire lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 13, verso 1 y verso 2, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, está contrario a la primera. Esta nación, porque todos sabemos que una bestia en profecía representa un reino, Daniel 7:23 dice que una bestia en profecía representa un reino, Daniel 7:23. Entonces, este reino, esta bestia, contrario a la que estamos leyendo, surge del agua, ¿cierto? Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente está totalmente identificada dentro de esos 4 poderes que nosotros estudiamos en Daniel capítulo 7, esas 4 bestias, de esas 4, la única que tiene, que se divide en 10 reinos es Roma. Entonces, esta tiene que ver con Roma, tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Algunos hemos interpretado estas 7 cabezas como los reinos, porque una cabeza también representa un reino o puede representar un rey, ambas cosas. Puede representar un reino, puede representar un rey, según Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17, estas cabezas representan reyes, representan reinos. Entonces, nosotros las hemos identificado como las naciones que mantuvieron, que oprimieron al pueblo de Dios, que son desde Siria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y la Roma papal, que sufre su herida de muerte, porque dice que una de sus cabezas sufrió una herida de muerte. De estas 7, una sufrió una herida de muerte en 1798. En fin, pero lo que quiero llegar es a lo siguiente. Dice el verso 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, o sea, tenía de Grecia, de aquella bestia de Daniel capítulo 7, tenía de Grecia, sus pies como de oso, tenía de Medo-Persia, su boca como boca de león, tenía de Babilonia un reino compuesto, una bestia compuesta. Pero mire, lo que quiero que notes es esto, dice el verso 2, la parte final, el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ahí, mi querido hermano, se encuentran los 3 niveles de gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo, como el judicial. Eso hablando en la primera fase de este reino que todos hemos identificado por las características que aquí muestra, que sufrió una herida de muerte, que hablaba palabras contra el Altísimo, que persiguió a los santos del Altísimo, que le hizo guerra, todo esto, esta misma bestia de Apocalipsis 13, esta primera bestia de Apocalipsis 13, se identifica con lo que es el cuerno pequeño de Apocalipsis, de Daniel capítulo 7. Cuerno pequeño que, por cierto, quiero decirles, el comentario bíblico dice que representa a Roma en sus 2 fases. En su fase papal, porque, en su fase imperial, porque Roma como imperio persiguió también, como imperio mató, como imperio se levantó contra Dios, como imperio invadió la tierra gloriosa, dice allá en Daniel capítulo 8, como imperio, pero también la Roma papal hizo lo mismo, Roma en sus 2 fases, la Roma de los Césares y la Roma de los papas. Bueno, esta bestia, cuando tiene el poder, cuando se le da el poder en la Edad Media, durante esos 1260 años, se le da las 3 fases de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora, acá hablando de la segunda bestia, hablando de Estados Unidos, que está identificada, Estados Unidos,
tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Acá, Conflicto de los Siglos menciona que el hablar de una nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Pero yo quiero que note algo usted bien importante. El Papa estuvo en el 2015 en el Senado, en la sede de donde se legislan las leyes en Estados Unidos. Ahora, mire, quiero que note algo. Yo siempre pregunto, de estos tres poderes, ¿cuál es el más importante? Y algunos piensan, el legislativo, porque es la mayoría, al menos acá en México, vuelvo a poner el ejemplo de México, que es donde estamos nosotros, pues la mayoría es el legislativo, son casi 500 diputados y más de 100 senadores, ¿no? Pues el legislativo. Uno pensaría eso, pero permítame explicarle lo siguiente. El legislativo no es el más peligroso. El más peligroso de todos estos tres, ni el ejecutivo, es el judicial, la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Recientemente se avalaron algunas leyes aquí en México. El Ejecutivo mandó ciertas reformas al asunto por allí de lo del INE y esas cosas, y pasó por mayoría en la Cámara de Diputados y pasó por mayoría en la Cámara de Senadores, aprobado por el Legislativo, aprobado por el Ejecutivo, pero cuando llega al judicial, apenas 9 jueces lo echan por tierra, lo revocan. Y uno podría decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso suceda? Ahora, permítame decirle que la mayoría de los jueces en Estados Unidos son católicos apostólicos romanos. Algo muy interesante, porque Estados Unidos fue una nación que fue fundada en la libertad religiosa, pero tendría una transformación. De ser cordero se convertiría en dragón, hablaría, en otras palabras, legislaría leyes que van contra la libertad de conciencia. Y la cita continúa diciendo, por estos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo de un espíritu de intolerancia, persecución, de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante a lo pardo. Conflicto de los Siglos 437, párrafo 1. Cambiará, se transformará. Y hemos llegado a ese momento. Hemos llegado a ese momento. Estamos viviendo, y algunos hermanos me han preguntado, pastor, faltará mucho para las leyes dominicales. ¿Y por qué digo leyes dominicales? Porque no es una ley dominical la que viene nomás. Mañana lo vamos a estudiar. Con la inspiración a la ley y al testimonio, lo que Dios le reveló a su mensajera. O sea, no es una ley, viene una ley dominical nacional, sí, pero va a ser un sinnúmero de leyes que se va a ir dando, y a medida como se van dando, cada una va a ir siendo más restrictiva, más que la otra, hasta que llegue el momento final y crucial donde finalmente se va a perseguir. Y mañana lo vamos a ver más a detalle. Pero miren, por favor, quiero que note esto. La palabra de Dios en el capítulo 13, ahora en el versículo 12, dice que este reino, Estados Unidos, dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia. O sea, el sistema papal trabaja a través de Estados Unidos, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primer bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Hacia allá va Estados Unidos. Y uno diría, hay quienes están cuestionando, no, que Estados Unidos no, que va a ser China, no, que va a ser otra nación, que tal aquí, que tal allá. La profecía es clara.
Puede parecer que Estados Unidos está como China, está como una potencia, ajá, pero, o que alguna otra nación parece potencia, pero Estados Unidos finalmente va a jugar el papel preponderante en la profecía, sin lugar a dudas. Se adapta, se adapta. Miren, yo no sé cuántos están informados, yo creo que todos los que estamos viviendo en esta época final, así como debemos estar estudiando más, debemos estar orando más, ayunando, consagrándonos por el tiempo y el momento que nos ha tocado vivir, pero no sé cuántos están enterados que ya uno de los avances que se está teniendo precisamente es erradicar eh, el efectivo, que ya todo se maneje a través de lo digital. Y hay países como, por ejemplo, Alemania, que ya están trabajando de esa manera. Ya. De hecho, ya muchas cosas se hacen así. Ya usted ya no tiene que ir, por ejemplo, a comprar el boleto para el bus. Puede hacerlo digital, al menos aquí en México se hace. Ya usted no tiene que ir a andar como era antes, que tengo que ir a hacer un depósito, usted hace una transferencia. Pero hay un plan que ya se está efectuando, que se quiere llevar para cumplirlo para el 2025 más tardar, donde ya definitivamente varios países entraron en ese plan, y uno de ellos es México también, para finalmente trabajar solamente con todo digital. ¿Por qué cree? Porque todo se está preparando para lo que viene. Precisamente como vamos a ver ahorita, que no se va a poder comprar ni vender. ¿Y qué sufrimiento tendrán aquellas personas que no hicieron provisión y que en su momento no compraron un pedacito fuera de las grandes ciudades? Y es que hay una enseñanza hoy en día, desgraciadamente, que se está dando, que dice, bueno, tú no te preocupes porque tu pan y tu agua estarán seguros. ¿En qué tiempo tu pan y tu agua estarán seguros? ¿En qué tiempo? Porque hay dos periodos de angustia. La angustia previa bajo gracia y la angustia de Jacob sin gracia. Entonces, eso es bien importante también estudiarlo, pero para allá vamos. Esta va a ejercer todo el poder de la primer bestia, o sea, Roma va a trabajar a través de ella. Y dice el versículo 13, hará grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto que usted está leyendo aquí, y eso ya está pasando, hace rato que eso está pasando. Ahora, esto lo podemos aplicar de dos maneras. Hace descender, dice Apocalipsis 13:13, hace grandes señales, milagros, prodigios. La América protestante, a través de lo que nosotros conocemos como la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata, hace milagros. Pero dice aquí, hace descender fuego del cielo. Entonces lo podemos tomar de dos formas. Benny Hinn, un gran predicador evangelista, él dijo que él tendría el poder para hacer descender fuego del cielo. Y sabe, aquella ocasión cuando hubo la confrontación entre los profetas de Baal y el profeta Elías, la inspiración dice que una de las cosas que Satanás más quería hacer era precisamente hacer descender fuego del cielo para hacer creer a aquellos que tenían engañado que efectivamente Baal era Dios. Pero no lo logró hacer, Dios no se lo permitió. Pero en el tiempo final los engaños serán de tal magnitud que la palabra de Dios dice, y algunos como dicen que dice como si fuera posible, o sea, como dice, si fuera posible, pero no va a ser posible. No, aún los escogidos serán engañados. Ahorita lo vamos a leer. Muchos de ellos. Pero no solamente aplica de forma literal que habrá señales tan impactantes que hará descender fuego del cielo, sino recuerden, mis queridos hermanos, que el fuego en la Biblia representa el Espíritu Santo. Acuérdense, allá en Hechos, capítulo 2, qué fue lo que apareció sobre sus cabezas cuando la lluvia temprana en la historia de la iglesia, lenguas de fuego. Entonces, en otras palabras, el protestantismo apóstata haciendo milagros, señales, maravillas, hace descender fuego del cielo. Sí, es lo que está pasando hoy en día. De hecho, el papel preponderante entre la unión del sistema papal
y el protestantismo apóstata, el papel preponderante lo juega el espiritismo. Es a través del espiritismo que, como vamos a leer ahorita, se dan la mano, ellos se dan la mano. Y dice el versículo 14, no me quiero detener mucho en esto porque quiero ir a lo más importante. Dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, una imagen, todos entendemos, es algo que yo me paro frente al espejo y ¿qué veo? Mi imagen, ¿sí? ¿Por qué se identifica que Estados Unidos forma la imagen de la bestia? Porque el protestantismo apóstata hace lo que hace la bestia. Es decir, tú guardas el domingo, yo lo guardo. Tú crees en la inmortalidad del alma, yo creo. Tú trajiste la doctrina del rapto secreto fue creada por dos sacerdotes jesuitas. Tú trajiste la doctrina del rapto secreto, yo la enseño, porque normalmente nos concentramos en dos doctrinas, en la del falso día de reposo, el domingo, y en la de la inmortalidad del alma, y decimos, bueno, protestantes y católicos creen lo mismo, pero hay más doctrinas que a veces ni tenemos idea que están infiltradas dentro de los así movimientos llamados evangélicos que vienen de Roma. Tan solo la interpretación profética, cómo interpretan ellos la profecía, totalmente es una interpretación futurista, todo lo ponen allá, que el anticristo es literal, que se va a levantar, que Jerusalén, ellos sacan los 7 años de las 70 semanas de Daniel, capítulo 8, lo sacan de su contexto y lo ponen para, según ellos, dentro de la doctrina del rapto secreto, 7 años de tribulación. Y todas esas interpretaciones, quiero que sepan, fueron creadas por jesuitas, porque ellos se dieron cuenta que la profecía directamente lo señala a ellos y tenían que cambiar. Entonces tuvieron ese tipo de interpretaciones. El futurismo viene totalmente de ellos y la gran mayoría de las iglesias protestantes la está viviendo y las está enseñando hoy en día. Pero bueno, mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15. Y le fue dado que diera vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Y aquí viene lo interesante. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Qué interesante. Hace que todos, escuche por favor esta cita, se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 212, párrafo 5. Dice así: el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Se darán la mano, no se darán, ya se la dieron, hace rato se la dieron. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, la máxima ley dominical. Y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra, tal como lo dice Isaías. Escuche esta otra, Eventos de los Últimos Días, página 113, también párrafo 4. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, el domingo, la inmortalidad del alma, el rapto secreto, la naturaleza de Cristo, ojo con eso, mis queridos hermanos, ojo con eso, ojo con eso, la naturaleza de Cristo. Y en esto me quiero detener un poco. Normalmente no se habla de esa doctrina, no se habla de esa doctrina casi, que es una doctrina que viene de Roma y está trasladada a los romanos, a los evangélicos, y ojo, que muchos adventistas, sin estudiar a profundidad las escrituras y el espíritu de profecía, están aceptando. Hay una doctrina que se llama la Inmaculada Concepción de María, así se llama, romana, de raíces romanas, de la gran bestia de Apocalipsis 13.
Esa doctrina de la Inmaculada Concepción de María enseña que cuando nuestro Señor Jesucristo fue engendrado, cuando Él fue engendrado, Dios hizo un milagro en María, porque obviamente María trae una naturaleza carnal, pecaminosa. Entonces Dios hizo un milagro en María para que nuestro Señor Jesucristo naciera con una naturaleza pura, santa. Pero la Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 3, no enseña eso. Hebreos tampoco enseña eso. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice que Él vino en semejanza de carne de pecado. Y no me malinterpretes, no como un borracho, no como un drogadicto, no como un perdido, no. En una naturaleza como la nuestra, pero convertida, no la de un perdido. Y hay mucho en la Biblia y hay mucho en el espíritu de profecía que enseña claramente cuál era la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Inmaculada Concepción de María enseña que Jesús tenía una naturaleza perfecta, impecable. Para él era imposible pecar. ¿Por qué enseña eso la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? Porque ellos creen que la Inmaculación fue, Dios hace un milagro en ella era perfecta, ella era impecable, por eso Cristo nace impecable. Esa doctrina, mis queridos hermanos, ha permeado el mundo evangélico y ha permeado tristemente nuestras filas adventistas también. Entró, entró, y debemos estudiar ese tema a fondo y debemos analizar qué es lo que dice la Biblia. Cuidado con esa enseñanza. Nuestros pioneros no creían así. Nuestros pioneros no creían así. Hoy en día, en algunas universidades, se da la enseñanza de que hay tres posturas. La de que Jesús tenía una naturaleza perfecta, inmaculada, la de que Jesús tenía una naturaleza caída, como la del borracho, y la de que nuestro Señor Jesucristo tenía una naturaleza en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3, pero convertida. Y uno tendría que a fondo estudiar cuál de esas tres posturas es la correcta. ¿Por qué? Porque esas tres posturas se dan. Por ejemplo, Andrews, usted va y esas tres posturas se dan. Dice, escoja la que usted crea más conveniente. No. ¿Qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu de Profecía? Y como decía nuestra hermana al principio, qué bueno eso que ella mencionaba. Uno escucha, dijera Pablo, tomarlo todo, retenerlo bueno. Uno escucha, pero al final de cuentas uno estudia, uno analiza, uno escudriña, uno profundiza. ¿Qué dice realmente la Biblia? ¿Qué cree el presidente de los adventistas del séptimo día, el pastor Ted Wilson? ¿Cuál es la creencia, su postura en cuanto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo? La de los pioneros. Gloria a Dios, porque en ese punto su postura la de los pioneros. Cristo tenía una naturaleza humana en semejanza de carne de pecado, obviamente como la de uno que ya fue convertido, que ha nacido de nuevo. Cristo no vino con naturaleza inmaculada, porque para que hubiese llegado con naturaleza inmaculada, entonces lo que los católicos enseñan, la Inmaculada Concepción de María, eso es cierto entonces. Sin embargo, hay quienes lo están enseñando. Otro pastor fuerte dentro de nuestro movimiento, el pastor Bachelor, el pastor Stephen Bohr. ¿Qué creen ellos? Estos teólogos, estos predicadores del movimiento adventista, ¿qué creen? Lo mismo que el pastor Ted Wilson en cuanto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso creían nuestros pioneros y eso creía también Ellen de White. En sus escritos usted lo va a encontrar. Ajá, y eso enseña la palabra de Dios. Pero hay muchos que están enseñando lo contrario, que Cristo tenía una naturaleza inmaculada, que para él era imposible pecar. Y eso echa por tierra lo que nosotros estudiamos ayer. Porque si Cristo tenía una naturaleza inmaculada y para él era imposible pecar, entonces no va a haber una generación final. Entonces no se va a perfeccionar el carácter. Seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Por eso, qué bueno, mis amados hermanos que nos están viendo, o escuchaba yo a la hermana, este es un grupo de estudio. Gloria a Dios. Debemos ser como los perianos, que todo
analizaban, todo lo escudriñaban, todo lo profundizaban a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Esos somos los adventistas del séptimo día, el pueblo de la Biblia. Entonces dice acá, mencioné algunas doctrinas nada más, pero hay más, ¿no? Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos de las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Qué interesante. Vuelvo a leer, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, las iglesias protestantes, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Muchos estuvo diciendo y muchos estuvo hablando de que la vacuna era la marca de la bestia. Eso no es cierto. Todos sabemos a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía qué es la marca de la bestia y en qué momento entra en vigor. Acá lo estamos leyendo. Más sin embargo, sí tiene que ver con todas las cosas que se están haciendo para preparar el terreno. ¿Por qué digo que sí tiene que ver? Porque usted sabe, ¿cierto, no? Cómo se impuso esto de forma obligatoria, totalmente de forma obligatoria. Y usted también sabe que dentro de nuestro movimiento adventista del séptimo día, no solamente fuera todos los ministerios que existen, sino dentro de nuestro movimiento, hubo, y ese movimiento, uno de los que lo lideró fue Carson, este doctor Carson, me parece que apellida así en Estados Unidos, con enfermeros, con doctores dentro de nuestro movimiento. Él lideraron este movimiento, eran varios doctores, enfermeros que estuvieron en contra de la así mal llamada vacuna. ¿Por qué? Porque no era una vacuna. Esa es la realidad, dicho por el mundo y comprobado hoy en día. Entonces, ¿qué pusieron ellos? Imposición. Para poder volar, vacúnate. Para poder trabajar, vacúnate. Ahora, nosotros acá no estamos satanizando a nadie que se haya puesto la vacuna. No me malinterprete. Yo no voy a satanizar a nadie que se haya puesto la vacuna, como algunas personas han dicho, no, el que se puso la vacuna es del diablo, que no sé qué. No, no, yo no estoy diciendo eso, pero sí hay que entender cómo están trabajando. Están trabajando con la conciencia, están manipulando, están preparando el terreno. ¿Para qué? Para que ya vayas haciendo caso a todo, para que vayas haciendo caso a todo. Llegado el momento, viene la ley dominical, leyes dominicales, y hay que hacer caso. ¿Por qué? Porque mira, yo quiero que noten lo siguiente. Dice aquí, por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, eventos de los últimos días, página 113, párrafo 6, las mismas iglesias estarán elevando una imagen de la bestia. ¿Por qué? Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con la ayuda del poder secular, las mismas iglesias, las iglesias protestantes, estarían elevando una imagen de la bestia. He aquí la imposición de la observancia de el domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Esto también se encuentra en Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, en la página 498 en una traducción o 502 en otra. Pero más sencillo usted lo encuentra en Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días, página 113, párrafo 6. Ahora, a nosotros los adventistas del séptimo día, a nosotros, yo quiero que ustedes noten lo siguiente. Dios tiene un sello con el que marca a sus escogidos en su frente marca con su sello. Los escogidos de Dios tendrán el sello de Dios, el sello escatológico, los que estén vivos. Pero la bestia tiene una marca.
Y la bestia marca también en la frente y en la mano. Obviamente nosotros hemos llegado a la conclusión de que si el sello de Dios es el verdadero día de descanso, la imagen visible, que como veíamos ayer, tiene que ver, eso es visiblemente, pero va más allá, tiene que ver con el carácter que se va a desarrollar, el nombre del Padre, el nombre del Hijo en la frente. Entonces, si el sello de Dios visible, la marca de Dios visible, su sello, tiene que ver con el verdadero día de descanso, según Ezequiel capítulo 20, versículo 20, donde dice, les di mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. El Señor también dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8:16. Y claro, todos sabemos las características de un sello, lo hemos estudiado, que tiene el nombre, que tiene la jurisdicción, y que tiene precisamente el cargo. Y esas tres características, nombre Jehová, cargo creador, jurisdicción cielos, tierra y mar. Eso solo se encuentra en el cuarto mandamiento que ordena reposar el día verdadero de descanso. Bueno, entonces Dios tiene su sello, tiene su marca visible, el verdadero día de reposo. Pero la bestia tiene también su falso día de reposo. No es el 666 que va a ser colocado en la frente. No es un chip que va a ser colocado bajo la mano, como enseña el futurismo. Interpretaciones futuristas que vienen de sacerdotes jesuitas y que hoy permean dentro del sistema evangélico de las iglesias protestantes. No, es el falso día de reposo. Pero lo interesante acá, mis queridos, es que la bestia marca en la frente y marca en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué marca en la frente y marca en la mano? En la frente, todos sabemos, está el óvulo frontal. Dios solo marca en la frente, no marca en la mano, porque Dios solamente va a querer la obediencia del que esté dispuesto a darla incondicionalmente. Dios no obliga ni Dios ni fuerza a nadie. Acordémonos que la mano es símbolo de fuerza. ¿Dónde leemos eso? En Eclesiastés, allá en el capítulo 9, donde habla del estado de los muertos, pero lo leemos en el versículo 8. Ahí lo leemos. Yo estoy dando algunas citas, he estado dando algunas citas y doy las citas porque usted las puede anotar, usted las puede escribir y usted las puede, como mencionábamos bien, ¿verdad? Luego analizar, estudiar. Pero miren, ahí en Eclesiastés, en el capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9, mire lo que dice la palabra de Dios. Es un texto que todos conocemos. Todos hemos leído ese pasaje. En el versículo 10, mire lo que dice así, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, la mano, símbolo de fuerza. Entonces, Dios no marca en la mano, porque Dios a nadie le obliga, a nadie le impone que guarde el sábado. Es más, yo le voy a decir algo, si nosotros los adventistas del séptimo día saliera una ley que obliga a guardar el sábado, tendríamos que ser escuche, a guardar el sábado, el verdadero día de reposo, tendríamos que ser los primeros en ir en contra de eso, porque Dios respeta el libre albedrío. Dios no impone, Dios no obliga, correcto. Nosotros no podríamos decir, sí, como salió una ley que obliga a guardar el sábado y como nosotros guardamos el sábado vamos a estar de acuerdo con eso. No, no, porque es por amor, es por voluntad, por decisión propia, correcto. Entonces, pero, Dios sella por eso en la frente, en el óvulo frontal, porque usted conoce, analiza, ve y dice, este es el verdadero día de reposo y yo lo acepto con mi mente, lo acepto con mi corazón y Dios es mi Dios y yo lo acepto como creador y reconozco, correcto, pero la bestia no. La bestia marca en la frente y en la mano. ¿Por qué? Porque va a haber gente convencida
querida, convencida, oiga, convencida de que el domingo es el verdadero día de reposo. Eso va a haber gente, y hay gente convencida de eso, que no la van a hacer cambiar. Y de eso se está encargando Roma, y de eso se están encargando hoy en día los jesuitas, de eso se están encargando. ¿Cómo engañan? Por ejemplo, yo veía en un video que veía a este sacerdote que es tan conocidísimo, ese tal Luis Toro, cómo engaña a la gente sacando las citas de su contexto. Usted sabe que un texto sin contexto es un pretexto. Y cómo él, sacando la cita de su contexto, le hace creer a la gente que hay un nuevo día, que Dios estableció otro día, que ahora porque es el domingo y no es el sábado. Pero otra cosa bien importante, al domingo no le llaman primer día, no, esto es bien importante, acuérdese de esto, al domingo le están llamando el séptimo día. Y ahorita le voy a leer algo bien interesante en eventos del tiempo final. Pero mire lo que nos dice a nosotros. Nosotros los adventistas del séptimo día, los que sabemos cuál es el verdadero día de reposo, nos dice a nosotros la inspiración en eventos de los últimos días, en la página 115, párrafo 2. Mire lo que nos dice. Debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciaremos el primer día de la semana como día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor. Y al reverenciar el domingo, nos colocamos del lado del gran engañador. Ahora, uno pensaría, bueno, es cierto, no lo vamos a reverenciar, es cierto, como adventista del séptimo día, no lo vamos a aceptar, pero ahí le va, mi querido hermano, necesito decírselo, que mucho adventista aceptará la ley dominical. Y no lo va a aceptar por convicción, sino que lo va a aceptar a la fuerza. Esos son los que van a ser marcados en la mano. No lo van a aceptar por convicción porque ellos saben que no es el verdadero día de reposo, pero lo van a aceptar a la fuerza. ¿Y sabe por qué lo van a aceptar a la fuerza? Porque el diablo se está encargando de prepararlos. ¿Cómo los está preparando? Escuche lo que le voy a decir. Se lo dejo de tarea para que usted lo estudie. Escuche lo que le voy a decir. Capítulo titulado Las trampas de Satanás. Las trampas de Satanás. Usted lea lo completo. Testimonios para ministros. Las trampas de Satanás. No sé si ya lo ha leído. Otro capítulo titulado El sello de Dios. Tomo 5 de testimonios para la iglesia. Tomo 5 de testimonios para la iglesia. Capítulo titulado El sello de Dios. Así se titula, El sello de Dios. Tomo 5 testimonios para la iglesia. Léalo completo. ¿Qué va a encontrar tanto en un capítulo como en otro capítulo? Y hay otros, y aquí ahorita le voy a leer una cita de Conflicto de los Siglos. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar que dice que el diablo utilizará el mundo, escuche, el mundo, la mundanalidad, para preparar a los adventistas del séptimo día, para que reciban la marca de la bestia. Y le adelanto un poquito de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el capítulo titulado El sello de Dios. Dice en la parte final, el penúltimo párrafo, antepenúltimo párrafo, dice, ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen al mundo y reciben su molde, se preparan para recibir la marca de la bestia. Así tal cual lo dice, hermano. Léalo, pero lea el capítulo completo porque está súper interesante. Los que desconfían de sí mismos son los que se preparan para recibir el sello del Dios vivo. El diablo sabía perfectamente que a nosotros los adventistas no nos podía agarrar por la inmortalidad del alma. No nos podía agarrar por el rapto secreto. Algunos están siendo engañados con doctrina, algunos, pero en su mayoría no. Por lo tanto, allí en Testimonios para Ministros, en las trampas de Satanás, habla de que utilizaría la mundanalidad, habla de que utilizaría la costumbre, habla de que utilizaría la tradición, el orgullo, la concupiscencia, la intemperancia, habla de cuáles serían las trampas que les pondría a nosotros los adventistas del séptimo día para prepararlos para recibir la marca de la bestia.
no en la frente, pero en la mano. Acuérdese de esto. ¿Quiénes son marcados en la mano? Quienes reciben esa marca en la mano son quienes no están convencidos de que el domingo es el día de reposo, pero lo van a recibir a la fuerza. ¿Por qué? Porque fueron preparados de antemano. Y mire lo que dice acá. Toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Usted y yo tendremos que estar en un grupo, y ojalá primeramente Dios sea en los que guardamos los mandamientos de Dios. Que así sea, que ojalá estemos en eso. Por eso estamos acá, por eso estamos preparándonos, por eso nos estamos consagrando, por eso mientras que todo el mundo, en su mayoría, muchos adventistas ya descuida la oración, descuida el estudio, nosotros estamos queriendo hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque no queremos ser del otro grupo. Una vez que el sábado llega a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Dice, una pequeña minoría. No van a ser muchos, mi hermano. Es una pequeña minoría. De ceder a las exigencias, a la exigencia popular, la convertirá en objeto de execración universal. Y esto que acabo de leer está la primera cita y la segunda en Eventos de los Últimos Días, página 118, párrafo 2 y párrafo 3, tomado del conflicto de los siglos. Ahora, aquí va lo que le estaba yo diciendo. Aquí va lo que le estaba yo diciendo. Mire, permítame leérselo. Ya vimos que la bestia hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, libres, siervos, pobres, todos, aquí nadie se va a escapar, se les ponga una marca en su mano derecha, que son los que no son marcados por convicción, sino a la fuerza. Estos que se marcan en la mano son los que saben que el domingo no es el día de reposo, pero no les queda de otra porque la conveniencia, mi apoyo que me da el gobierno, en mi casa, esto y el otro. Ahí está, en la mano derecha o en sus frentes. Esos son los que son marcados por convicción. Que ninguno pueda comprar, que ninguno pueda vender, sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y mire, aquí le va esta cita. Aquí le va esta cita. Dice, conflicto de los siglos. Yo no sé qué paginación tenga usted, pero le voy a dar, hay un libro que aparece en esta página, no la voy a olvidar, 666 aparece esta cita. Conflicto de los siglos, página 666. Pero puede ser que tenga otra paginación de la aplicación del teléfono, aparece en la página 593, en el párrafo 4. Ajá, mire lo que dice esta cita. Escuche. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes son esos? No son los pentecostés. Vendrán los obreros de la hora undécima, claro que sí. Vendrán de otras iglesias, de los hermanos de diferentes denominaciones. Es más, el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, dice que la mayoría del pueblo de Dios, Eventos de los Últimos Días, dice que la mayoría del pueblo de Dios se encuentra todavía en Babilonia. Y lo dice por nombre, la mensajera dice, gran parte en la iglesia católica. Así lo dice, Eventos de los Últimos Días. Pero aquí está hablando de nosotros, los adventistas del séptimo día. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, nosotros que somos los que profesamos este mensaje y debemos estar enseñando este mensaje, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Mi querido hermano, no basta profesar lo que mencionábamos ayer, no basta decir, yo soy adventista, yo tengo la verdad, yo tengo, no, eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque muchos van a venir y si no nos ponemos las pilas nos van a robar nuestra corona.
Muchos van a venir. Los obreros de la hora undécima vendrán y nos robarán nuestra corona si no nos ponemos las pilas. De nada sirve decir, soy adventista, tengo la verdad. ¿Qué pasó con los judíos? Soy judío, el templo, Jerusalén, Jerusalén, el templo, aquí, allá. No, de nada funcionó eso. El templo, ¿qué le pasó? Se lo quemaron en el año 70, porque aunque profesaron y tenían la verdad y tenían los fundamentos, rechazaron al Hijo de Dios. Y hoy en día está pasando eso. Muchas veces tenemos la verdad, pero estamos rechazando esa verdad. Y nosotros mismos, con nuestras actitudes y con las cosas que hacemos, estamos yendo en contra de la verdad que tenemos. No basta entonces profesar, sino vivir esa verdad. No basta decir soy adventista, sino debemos ser adventistas del séptimo día en el mensaje, en una vida que este mensaje que el Señor nos ha dado, lo valoremos, lo vivamos y lo proclamemos al mundo entero. Que el mundo entero debe de saber la verdad. Dice acá, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Acuérdate, ¿qué te santifica y qué me santifica? La obediencia a la verdad. ¿Sí te acuerdas lo que Juan le dijo a los que iban a bautizarse? Quiero recordar eso contigo. Mira, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, dice en el versículo 7, dice así: pero cuando vio que muchos de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los principales líderes del pueblo de Dios en esa época, del pueblo de Dios, y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Qué interesante, qué interesante. Les dice a ellos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Como dirigentes que somos, debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento que el profeta Juan les decía a ellos que tenían que hacer? Bueno, la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 22, Romanos capítulo 6, versículo 22, dice así: mas ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Qué interesante. Tenéis por vuestro fruto la santidad. La santidad debe estar entretejida en nuestra vida. El carácter de Cristo, lo que estudiábamos ayer, el Padre, el Hijo, ese perfeccionamiento. Muchos que profesaron, hay muchos que profesan creer, pero solo creen. Acuérdese, mi querido hermano, los demonios también creen y tiemblan. No basta creer, hay que vivir esa verdad. No basta profesar, hay que dejar que esa verdad santifique nuestra vida, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Hay que obedecer esa verdad para que esa verdad nos santifique a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, ¿qué sucederá con estos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad? Escuche, abandonarán su fe. ¿Qué cosa abandonan? Dice el párrafo, abandonan su fe. ¿Qué fe? La fe pura. En otras palabras, apostatarán de la fe. Y dice, e irán a engrosar las filas de la oposición. Tremendo. Uniéndose con el mundo. ¿Cómo los preparó el diablo? Por medio de la mundanalidad. Lo que ya les dije, que lea usted en los 2 capítulos que le recomendé. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Ojo con esto, mi hermano adventista del séptimo día, porque el diablo le está dando mucho resultado. Es la mundanalidad que se mete dentro de la iglesia, que corrompe las raíces mismas del adventismo puro
lo que prepara al pueblo adventista para recibir la marca de la bestia, para negar su fe, uniéndose con el mundo. Ojalá y nosotros no pase eso con nosotros. Ojalá y que nosotros no estemos viviendo para el mundo y para sus deseos, porque el Señor dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El Señor considera un pecado de lo más alto, la infidelidad, dice adulterio espiritual, el serle infiel a Dios por estarle siendo fiel a este mundo, a las cosas del mundo. No, ojalá que nosotros no, porque según esto y los capítulos que te mencioné que estudies, es lo que prepara al pueblo adventista para recibir la marca, porque muchos que conocieron la verdad la van a recibir. ¿Y dónde la van a recibir? En la mano, porque no va a ser por convicción, va a ser a la fuerza. Sigue diciendo, hombres de talento, de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Ojo con eso. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas, ¿qué es un apóstata? Un apóstata es el que estuvo en la verdad y se aparta de la verdad para ir al error. Apóstata, que guardaba el sábado, pero por conveniencia ahora le conviene guardar el domingo. Apóstata, que creía en la no inmortalidad del alma, pero por conveniencia ahora le conviene creer. Apóstata, que acepta doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Apóstata. Estos apóstatas, dice aquí, que cuando nosotros, los observadores del sábado, seamos llevados ante los tribunales para responder por nuestra fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, acusarlos, para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¡Qué tremendo! Entonces, es cierto, muchos van a ser marcados aquí en la frente, pero aguas con los que son marcados en la mano. Porque te lo digo así tal cual, con estas palabras. Estos que son marcados en la mano son ex adventistas. Conocieron el sábado, saben que el sábado es el verdadero día de reposo, pero el mundo los absorbió y se prepararon y recibirán finalmente la marca de la bestia. Y serán los enemigos más acérrimos de los que quieran realmente obedecer a Dios. Y eso está pasando hoy en día. Eso está pasando hoy en día. Hoy en día, mi querido hermano, este mensaje que yo estoy dando acá, para muchos, aún dentro del ministerio, está considerado como un mensaje que no se debe dar. No se debe hablar. Hay lugares, hay partes donde no se puede tocar nada de profecía. Nada. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho su trabajo, pero bendito sea Dios. Dios tendrá un remanente fiel. Y a ese remanente fiel se unirán los fieles que salgan de Babilonia y Dios tendrá un solo pueblo. Pero necesitamos nosotros hoy en día elegir de qué lado vamos a estar. Si del lado de los ganadores o del lado de los perdedores. Te voy a leer un par de citas en este libro, Eventos del Tiempo Final. Yo aquí estuve citando eventos de los últimos días. Ese es uno, muy conocidísimo, eventos de los últimos días. Pero ayer hablé de eventos del tiempo final. Ese es el completo. Eventos de los últimos días es recopilación. Este es el completo, eventos del tiempo final. En el capítulo 10, que se titula La cuestión del sábado contra el domingo, así se titula, dice así: nuestros hermanos no pueden esperar la aprobación de Dios mientras exponen a sus hijos a lugares donde les sea imposible obedecer el cuarto mandamiento. Si usted, mi querido hermano, quiere la aprobación de Dios, dice acá, no exponga a sus hijos a lugares donde los llevan a violar el cuarto mandamiento. No los exponga, porque si no, no va a tener la aprobación de Dios. Nuestros hermanos no pueden esperar la aprobación de Dios mientras exponen a sus hijos a lugares donde les sea imposible obedecer el cuarto mandamiento.
deben esforzarse para hacer algún tipo de arreglo con las autoridades para que sus hijos sean eximidos de asistir a la escuela en el 7º día. Si eso falla, su deber es obvio. Deben obedecer los requisitos de Dios a toda costa. Acuérdate, mi querido hermano, acuérdate. Yo honraré, dijo el Señor, a los que me honran. ¿Recuerdas a quién le dijo eso? Se lo mandó a decir a Elí, porque Elí honró a sus hijos antes que a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, quien prefiere a padre, a madre, a esposa, a esposo, a hijo, a hija, antes que a mí, no es digno de mí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios debe ser lo primero en tu vida, siempre. Entonces debemos honrar a Dios, porque de otra manera nos estaremos preparando para lo contrario. De otra manera podré estar diciendo con mi boca, no, es que yo amo a Dios, yo tengo el sello de Dios, yo esto, yo el otro, y estoy pisoteando el sábado. Si hoy que tengo libertad, lo pisoteo, ¿qué será cuando venga lo duro? Si te cansaste con los de a pie, ¿qué será cuando vengan los de a caballo? No, mi hermano, no, mi hermana. Hoy tenemos que ser fiel porque lo que tú haces hoy determinará a quién vas a servir mañana. Si hoy estás siendo infiel porque te lo promueve un pastor o un anciano de iglesia o te lo promueve un familiar, ¿qué será cuando venga lo duro? No. El único que le tenemos que ser fiel y al único que debemos obediencia con la palabra de Dios, lo menciona acá, es al Señor. A Él ante todas las cosas. Si los padres permiten que sus hijos reciban educación en el mundo y hagan del sábado un día común, entonces no podrá ser puesto sobre ellos el sello de Dios. ¡Qué tremenda cita! ¿Queremos el sello? Sí, lo queremos, pero tenemos que ser fieles. Porque dice acá, si los padres permiten que sus hijos reciban educación en el mundo y hagan del sábado un día común, eso ya está pasando y eso va a venir con más fuerza. Recientemente me decía un pastor a mí, me decía, oyes, amigo, ¿cómo ves? Dice, pero van a ir en sábado a la escuela, pero es algo bueno, es un programa contra las adicciones, es un programa para limpiar las calles, es un programa, es algo bueno. ¿Y saben qué dice la mensajera del Señor? Ahorita no tengo la cita, no la tengo, se las voy a dar, la voy a buscar, ahorita no la tengo, pero dice la mensajera del Señor que no se permite eso, no. Yo recuerdo cuando chicos nosotros, mis hermanos, en la secundaria, Calejos, yo recuerdo, mis padres no les decían nada, simple y sencillamente llegaban y decían, padre, van a poner esto y esto en la escuela y examen, y van a ir, no, no vamos, mis padres no me decían que no fueran, ellos simple y sencillamente por cómo fueron educados, no, no vamos a ir, y no iban, porque honraban y amaban a Dios, muchachitos de secundaria, desde la primaria, y ya luego iban y veían ahí lo del examen y todo, y, no, pasó, está pasado. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo honraré a los que me honran. Serán destruidos con el mundo. O sea, aparte de que no tendrán el sello de Dios, serán destruidos con el mundo. ¿Y no recaerá su sangre sobre los padres? Pero si enseñamos fielmente a nuestros hijos los mandamientos de Dios, sometiéndolos a la autoridad paternal y luego a la fe, a la oración, los confiamos a Dios, Él cooperará con nuestros esfuerzos porque lo ha prometido. Miren lo que dice acá esta otra cita. Esto todo está en un capítulo que está hermosísimo que se llama La cuestión del sábado contra el domingo. Miren lo que dice acá en esta cita. Dice, hay muchos que están muy cómodos. ¿Cómo estamos? Cómodos. Muchos son los que están cómodos. Como si estuvieran dormidos. Dicen, si la profecía predijo que la observancia del domingo sería obligatoria, ciertamente se promulgará esa ley.
Y habiendo llegado a esa conclusión, se sientan tranquilamente a esperar el evento. Y se tranquilizan con la idea que Dios protegerá a su pueblo en aquel día. Fíjense, eso está pasando hoy en día. Pero Dios no nos salvará si no hacemos ningún esfuerzo para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Debemos ser centinelas fieles para que Satanás no tenga ventajas, que es nuestro deber prevenir. Debemos estudiar la palabra de Dios diligentemente y orar fervientemente para que Dios contenga los poderes de la oscuridad. Porque comparativamente el mensaje ha ido a unos pocos lugares y el mundo debe ser iluminado con su gloria. Eso dice Apocalipsis 18:4. Bueno, no 18:4, 18:4 es salí de ella, pueblo mío, pero Apocalipsis 18 habla del cuarto ángel que se une al tercero y que ilumina la tierra con su gloria. La verdad presente, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, aún no han sido proclamados como es debido. Hay muchos que están casi a la sombra de nuestras puertas. Aún no han sido proclamados como es debido. Hay muchos que están casi a la sombra de nuestras puertas, para cuya salvación no se ha hecho ningún esfuerzo personal. No estamos preparados para el tiempo en que nuestra obra deba cerrarse. Debemos tomar una decisión firme de no reverenciar el primer día de la semana como el sábado, porque no es el día que fue bendito, santificado por Jehová, y al hacerlo nos pondríamos del lado del gran engañador. Una cita más. Esto es lo que quiero que notes también. Mira, sábado espurio. El mundo está dominado por la falsedad y la iniquidad. Y aquellos a quienes Dios ha hecho depositarios de su ley, o sea, nosotros, y de la religión pura de Jesús, deben permitir que su luz brille. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Si no hacen nada, escúchame, hermano, si no hacen nada para mostrar la verdad a las personas, y a través de su ignorancia nuestros legisladores adjuran a los principios del protestantismo, disponiéndose a apoyar la falacia romana, el sábado espurio. ¿Cómo le llama ella aquí en esta cita? Y en todo este capítulo, sábado espurio. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que ellos no le están llamando domingo, le están llamando sábado. Ellos no le están llamando domingo, ellos no le están en nuestro sábado. ¿Sabes qué dijo Cash Luna, predicador protestante? ¿Sabes qué dijo? Dice, si se apedreaba, dice, a quien violaba el sábado en esa época, porque hoy en día no hay leyes que restrinjan y que castiguen al que viola nuestro sábado hoy en día, nuestro domingo, porque ella sabía por inspiración que lo convertirían en un falso sábado, un sábado espurio, porque no es el verdadero sábado. Y dice que si nosotros no hacemos nada para mostrarlo, sobre este asunto, el sábado espurio de la falacia romana, dice aquí, Dios nos tendrá por responsables a nosotros, su pueblo, que hemos tenido gran luz, pero que por falta de diligencia y fidelidad no estamos haciendo nada para enseñar, para mostrar esto. Pero si el asunto de la legislación religiosa es juiciosa e inteligentemente expuesto ante las personas y éstas ven que a través de la imposición del domingo la apostasía romana se volvería a promulgar, entonces no importa lo que venga, hemos cumplido con nuestra parte. Por eso yo digo que no es tiempo nosotros de decir, no podemos nosotros estar predicando esto. Miren, recientemente acabamos de terminar una brigada médica misionera acá en un campo totalmente nuevo. Gente católica, gente evangélica. Y hubo un día que llegaron, se llenó, mis hermanos, y llegó la pastora de ellos. Llegó, porque ellos tienen pastora, ¿no? Así le llaman, ellos tienen su pastora. Hermanos evangélicos. ¿Y sabes cuál fue el tema? El sábado en el Nuevo Testamento. Predicamos sobre el sábado en el Nuevo Testamento. Y muchos de ellos empezaron a cuestionar y a decir, una hermana mencionaba, dice, yo ya he traído dudas sobre eso, porque la Biblia habla del sábado y porque ahora nos están diciendo que el domingo.
Ahora estamos acá en otro nuevo lugar por la gracia de Dios, donde también estaremos 21 días. Este es un instituto de estilo de vida saludable, el árbol de la vida, donde vendrán igual pacientes, hermanos, de otras denominaciones. A veces también llegan hermanos adventistas y donde también estaremos predicando. Entonces, no podemos nosotros callar, mis hermanos. Necesitamos predicar, necesitamos enseñar. La marca de la muerte está por promulgarse. Acuérdate, viene escondida detrás de una ley ambiental. No te la traen como ley dominical, te la traen como ley ambiental. El mundo está pereciendo. Dicen ellos, si seguimos así, en el 2050 la tierra se acabará. Hay que poner leyes para que la tierra descanse. Tras de eso viene la ley dominical, disfrazada de ley ambiental. Lo que se está haciendo en la ONU, los acuerdos que se están llegando, lo que te mencionaba yo sobre ya no manejar dinero en efectivo, todo se está preparando, todo nos está diciendo que somos la generación final. Y si no nos ponemos las pilas como hijos de Dios en compartir este mensaje, en darlo, Dios nos tendrá por responsables. Pronto el mundo quedará dividido en dos. Ojalá estemos del lado ganador. Acuérdate que los que son con el Cordero son llamados elegidos y fieles. Que Dios pueda bendecirnos esta mañana. Que Dios nos ayude para no recibir la marca de la muerte. Hermano, hermana, no te mundanalices, porque eso te prepara para recibir la marca de la bestia. No améis al mundo, dijo el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que Dios nos ayude. Nuestra iglesia está pasando una gran crisis a nivel mundial, pero Dios tendrá un remanente fiel y ojalá tú y yo seamos de ese remanente. ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese remanente? Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias, pastor.